tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Cari y en esta ocasión veremos cómo hacer el clásico nudo deslizado y las cadenas o cadenetas para comenzar nuestro trabajo de crochet o ganchillo. He de mencionar que soy zurda, por lo tanto realizaré mis tejidos con la mano izquierda, pero no se preocupen, si son diestras o diestros, solo fíjense en los movimientos y en la posición de las manos para que puedan imitarlas con su mano dominante. Yo aprendí a tejer de personas diestras y de igual manera, si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme por mis redes sociales. Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo el nudo deslizado. Les voy a enseñar 3 formas muy fáciles de hacerlo. Y vamos a empezar con esta, que es tomando el inicio de nuestro estambre, lo vamos a pasar por encima de nuestro dedo índice. Justo de esta manera nos tiene que quedar. Ahora, el inicio del estambre lo vamos a cruzar enfrente del resto, o sea, de la tira que tenemos, ¿de acuerdo? Y tiene que quedar justo como una crucecita, pero tiene que estar el inicio enfrente de la otra tira. Siempre debe quedar así. Se los muestro para que lo puedan ver mejor. Así tiene que quedarles. Ahora, con nuestros dedos vamos a sujetar el inicio del estambre para que no se zafe y vamos a pasar la tira encima de nuestro dedo índice, pero por delante del arito que hicimos. Entonces nos van a quedar 2 aritos en nuestro dedo, pero el primero va a pasar encima del segundo. Vamos a tomarlo y lo vamos a pasar por encima sin zafar el segundo arito. Y simplemente jalamos. Así es como tenemos nuestro nudo deslizado. Esta es la primera forma. Se me hace una forma muy práctica y muy fácil de hacer. Esto es como lo más fácil de realizar, pero también hay otras formas. Les voy a enseñar la segunda. Vamos a tomar el inicio de nuestro estambre y lo sujetaremos con el dedo pulgar, pero utilizaremos esta vez nuestros 2 dedos, el índice y el medio, y lo pasaremos detrás de estos. Vamos a darle una vuelta y vamos a pasar a cruzarlo y vamos a volverle a dar otra semivuelta, por así decirlo, o sea, lo vamos a dejar a la mitad, pero vamos a pasar el estambre por debajo de esta vuelta que hicimos. No sé si se me entienda, por la parte de atrás lo vamos a pasar y simplemente lo vamos a jalar hacia arriba. Y eso prácticamente sería todo. Esta es otra forma fácil de hacerlo, pero es solo cuestión de fijarse bien para que le salga bien el nudo. Hay una tercera forma. En esta vamos a sujetar el inicio del estambre con nuestro dedo pulgar y lo pasaremos encima de nuestro dedo índice, pero lo volveremos a sujetar en esta ocasión y va a quedar como justo un arito entre nuestros dedos, ¿ok? El ganchillo lo vamos a tomar y lo vamos a pasar de esta manera por debajo de esta parte del estambre, ¿ok? Se los muestro, sujétenlo bien porque si no se les puede zafar. Entonces con nuestro ganchillo le vamos a dar una vuelta completa, o sea, le vamos a dar como un giro. Lo vamos a sujetar muy bien sin zafar ese giro, lo vamos a tomar de ahí y vamos a dar una lazada en nuestro estambre de esta manera y lo vamos a pasar por el arito que hicimos con el ganchillo y simplemente lo vamos a jalar. Esta es otra forma de hacer el nudo deslizado, pero esto ya es tal vez si ya sabes tejer y esto se te va a facilitar un poquito más. Es muy rápido si lo practicas. La forma de tomar el estambre va a ser de esta manera, es como yo me acomodo mejor. Siempre lo coloco encima de la palma de la mano. Lo sostengo con mis dedos y lo paso encima del dedo índice. La mano siempre la dejo en esta posición, bueno, para acomodarlo. Y con mis dedos, el medio y el pulgar, sostengo el tejido
más cercano, o sea, cuando está más cercano al ganchillo. En este caso sería el nudo deslizado. Y a veces me ayudo con el dedo anular, o sea, para sostenerlo, pero solo es en algunos casos. Y el dedo meñique me ayuda a regular la tensión. Así me ayuda a que el tejido esté o más rígido o más suelto, por así decirlo, ¿no? Más holgado. Entonces, sostenemos el estambre justo de esta manera y ajustamos la tensión, como les dije, que no quede ni muy apretado ni muy suelto, ¿ok? Si no, les va a costar muchísimo trabajo tejer. Entonces, de esta manera quedaría como vamos a empezar. Con el ganchillo hacemos una lazada por debajo del estambre y queda de esta manera. Jalamos a través del primer arito que hicimos y esa sería nuestra primera cadena realizada. Así es como se hacen las cadenas. Este proceso lo vamos a repetir varias veces hasta que tengamos el número de cadenas deseadas. Hacemos la lazada y jalamos a través del arito. Ya llevamos 2 cadenas. Y lo volvemos a hacer. Así varias veces. Entonces, en este caso, para mostrarles, yo voy a hacer 10 cadenas. Nada más para ejemplificar, ¿no? Deben de tener en cuenta que el arito de donde van a jalar el estambre no debe de quedar tampoco muy suelto, sino la cadena queda un poquito deforme, la verdad. Ahorita, si se alcanza a ver, aquí se ven las pequeñas cadenitas que vamos haciendo. Y así es como se notan, así es como se van haciendo, se van viendo. Y mientras las vamos haciendo van a ir tomando forma. Entonces voy a seguir tejiendo hasta tener las 10 cadenas. Aquí yo ya terminé de tejer mis 10 cadenitas. Me encanta cómo se ve el estambre grueso. En este caso yo utilicé un ganchillo de 10 milímetros y un estambre acorde a eso. Si eres principiante te recomiendo usar un estambre grueso. Entonces tenemos el nudo deslizado. Vamos a contar las cadenitas. Siempre hay que contarlas para no confundirlos. Les voy a enseñar. Esta sería la primera cadenita, no el nudo. Después del nudo, esta es la primera que se cuenta. Esta sería la segunda. Si se fijan, son como partes de una trencita, ¿ok? No sé si me alcancen a entender, digamos, como esa diferencia, pero se ven partecitas. Este es el reverso. Por aquí no se cuenta porque si no nos vamos a confundir. Se ven como nuditos, ¿notan? Esos no se cuentan, ¿ok? Se cuentan de este lado y vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y esta es nuestra 10ª cadena. Y aquí tenemos las 10 cadenas. La que está sobre el ganchillo, o sea, ese arito, no se cuenta porque es una cadena incompleta, o sea, no la hemos tejido. Ahora, si nos dicen, vas a introducir el ganchillo en la 3ª cadena, entonces vamos a contar de reversa, o sea, de donde está el ganchillo hacia atrás, y sería la primera, no el arito que está en el ganchillo, lo repito, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a contar hacia atrás, sería 1, 2 y 3. Y en esta metemos el ganchillo, por así decirlo, si es que así fuera la instrucción. Pero bueno, así es como se cuentan las cadenas. Espero que lo hayan entendido y si no, pues lo pueden comentar acá abajo o si no, contáctenme en mis redes sociales. Es un tutorial muy fácil, espero que le hayan entendido y que les haya gustado porque les va a ser de mucha ayuda en los próximos tutoriales de los otros proyectos que tenemos. Espero que les haya gustado esta sencilla clase y pues no se olviden de suscribirse y darle like a este video. Entonces nos veremos en los próximos tutoriales. Bye.